En el extremo más alejado de la galaxia, en el deshabitado planeta estéril Curon 6, la división científica de élite de la raza airiana se reunió para un experimento que consideraron extraordinario. Los aeranos eran conocidos por su sofisticación tecnológica y cultura cerebral, pero su frágil fisiología los hacía cautelosos hasta el punto de la paranoia. Habían dedicado siglos a estudiar las propiedades de varios planetas, formas de vida y condiciones atmosféricas, todo con el objetivo de comprender el universo y su propia supervivencia dentro de él. Sin embargo, recientemente su curiosidad había sido despertada por algo nuevo y profundamente desconcertant. Los sanos habían encontrado recientemente a la humanidad y, para su sorpresa, estos habitantes de los mundos de la muerte, como los etiquetaban, parecían prosperar en un mundo tan lleno de peligros que incluso el Alto Consejo Aerano luchaba por comprender sus tasas de supervivencia. La Tierra con el clima volátil, la fauna mortal y los fenómenos naturales del EXT eran un lugar que los aeranos habrían considerado inhabitable, y sin embargo, los humanos no solo sobrevivieron sino que florecieron. El foco del experimento de hoy fue uno de estos humanos, una joven llamada Teniente Sarah Kane, que mide apenas 5 pies de altura, pero que exuda un aire de confianza tranquila. Sarah no era una humana común, era una especialista en entornos extremos, entrenada por el ejército de la Tierra para expediciones al espacio profundo. Los Zans habían notado su aplomo y adaptabilidad desde el primer momento en que la conocieron. A diferencia de los otros humanos que habían estudiado, que tenían aprensión en sus expresiones, Sarah tenía un aire de despreocupación que los aeranos encontraron desconcertante cuando Sarah pisó el piso del laboratorio. Los científicos alienígenas la observaron de cerca. Su cabello castaño corto, sus penetrantes ojos verdes y la forma en que se comportaba. Ella misma los inquietaba. Los sirios no estaban acostumbrados a tales demostraciones de seguridad en sí mismos. El laboratorio en sí era un vasto espacio poco iluminado con paredes revestidas de monitores de alta tecnología que mostraban flujos de datos en escritura siria, así como una proyección holográfica del sitio de pruebas. Sarah ajustó su traje protector gris metálico liviano mientras el científico jefe, el Dr. Sar, flotaba más cerca de ella en su plataforma flotante. El Dr. Selar era un sirio alto y delgado con una piel plateada brillante que captaba la tenue luz del laboratorio. Sus extremidades alargadas y sus ojos grandes y oscuros, que parecían reflejar cada luz en la habitación, se sumaban a la intensidad alienígena de su mirada. Como la mayoría de su especie, tenía aversión a la confrontación física directa y encontraba a los humanos dispuestos a tal comportamiento tanto curioso como desconcertante. La voz del teniente Caín, el Dr. Sar, era un susurro metálico armonioso. Resonando en el laboratorio, ¿conoces los parámetros del experimento de hoy? Sarah asintió con la mirada firme. Sí, leí el resumen. Una simulación nuclear controlada de unos 20 kilotones. Si no me equivoco, su tono era tranquilo, casi casual, como si estuviera discutiendo un ejercicio de entrenamiento estándar en lugar de una explosión nuclear simulada. Un murmullo se extendió entre los Sirios reunidos. Para ellos, la noción de entrar en una zona de explosión nuclear no era nada menos que una locura. Su fisiología delicada y susceptible incluso a cambios atmosféricos menores se habría desintegrado instantáneamente. Los Zans habían diseñado inicialmente el experimento para estudiar la resistencia de algunas de sus especies nativas más resistentes. Sin embargo, la inclusión de Sarah Kane había agregado una capa de curiosidad y aprensión. El Dr. Sar miró a su asistente, un joven aerano nervioso llamado R. Har, que estaba ocupado calibrando los monitores que rastrearían los signos vitales de Sarah y los niveles de radiación en la zona de prueba. Razar levantó la vista con sus grandes ojos iridiscentes que delataban un destello de duda. «Doctor, ¿estamos seguros de que esto es seguro incluso para un habitante del mundo de la muerte?», preguntó en un tono vacilante. El Dr. Cellar hizo un gesto con una mano delgada para desestimar las preocupaciones del asistente. «Si la teniente Caín ha expresado confianza, debemos honrar su decisión. Los humanos han demostrado ser resistentes más allá de nuestros cálculos. Debemos probar el alcance de esa resistencia». Sarah se ajustó los guantes y sus ojos escanearon el laboratorio con curiosidad y diversión. Las precauciones meticulosas de Lyon le recordaron a los investigadores de vida silvestre de la Tierra que a veces hacían grandes esfuerzos para observar animales en entornos seguros y controlados.
Sintió una extraña mezcla de ser tanto el observado como el observador. La zona de prueba en sí era un cámara de simulación controlada, una enorme sección ahuecada de Quirón 6. Terreno rocoso reforzado con tecnología de protección siria. Los sirios habían creado una barrera similar a una cúpula sobre el área que contendría la explosión nuclear y evitaría que se extendiera cualquier efecto radiactivo dañino. El área dentro del domo estaba desolada, cubierta de roca estéril y desprovista de vida. Los aeranos habían calculado cada variable hasta el más mínimo detalle para asegurarse de que esta prueba produjera datos precisos sobre los umbrales de supervivencia. Una vez dentro, Sara respiró hondo y saboreó la tranquila desolación. Sintió una extraña calma. Aquí. Su milicia. El entrenamiento de Sara la había preparado para entornos hostiles y el paisaje árido, aunque intimidante, era extrañamente sereno. Caminó hasta el centro de la zona de explosión y esperó. Su corazón se mantuvo firme. Mientras miraba hacia atrás, hacia el domo de observación desde el centro de control, los científicos aéreos observaban atentamente. Los largos dedos del Dr. Sar bailaron sobre el panel de control. Su mirada nunca abandonó los monitores que mostraban los signos vitales de Sara. Su ritmo cardíaco se mantuvo estable. Sus niveles de oxígeno eran normales. Era notable incluso en anticipación de la explosión. No mostró signos de ansiedad. Finalmente, comenzó la cuenta regresiva. Comenzando la simulación nuclear en 10, 9, 8. La voz en off resonó a través de la cámara y el pulso de Sara permaneció tranquilo. Su expresión se concentró. Se preparó. Los pies se plantaron firmemente. Su postura fue calma y serena en la sala de control. Raidar apenas podía respirar. Sus manos estaban temblando mientras observaba 3, 2, 1 iniciando. La explosión. La simulación rugió. A la vida un destello cegador de luz estalló, llenando la zona de contención mientras la explosión nuclear simulada detonaba. El suelo tembló enviando vibraciones. A través del cuerpo de Sara una nube masiva de polvo y partículas llenas de radiación se levantó, creando una tormenta cegadora a su alrededor. El calor fue instantáneo, envolviéndola como una ola intensa, pero para la conmoción de estos Jan, Sara se mantuvo firme, su cuerpo adaptándose a la explosión inicial. Su traje absorbió gran parte del calor. Pero la verdadera prueba vendría con la radiación. La nube de polvo radiactivo se disipó lentamente y Sara quedó de pie en el terreno desolado y quemado. El suelo bajo sus pies estaba carbonizado de negro, el aire cargado de radiación que habría borrado a Aeran en segundos. Pero mientras el polvo se asentaba, Sara siguió respirando. Constantemente comenzó a caminar por la zona de la explosión. Sus pasos resonaban en el silencio inquietante. Escudriñó el área, inspeccionando casualmente la tierra ennegrecida, como si estuviera evaluando las consecuencias de una fogata en lugar de una detonación nuclear. De vez en cuando, se agachaba y pasaba sus dedos enguantados sobre rocas carbonizadas para examinar la tecnología y la temperatura. Sin inmutarse por el ambiente mortal que la rodeaba, en la sala de observación, un silencio atónito se apoderó de los aeranos. Observaron cómo los niveles de radiación seguían aumentando en los monitores. Los números estaban fuera de serie, mucho más allá de lo que sus instrumentos estaban calibrados para medir de manera segura, pero Sara se movía sin esfuerzo como si estuviera en un ejercicio de entrenamiento de bajo nivel. El Dr. Sar la observó de cerca. Un asombro lo invadió. Sus signos vitales se mantuvieron estables. Zar susurró con rabia. Su voz estaba llena de asombro e incredulidad. Ella camina por el núcleo de la explosión como si no fuera nada. El Dr. Sara sintió sin poder apartarla vista de las pantallas. Los humanos son más resistentes de lo que jamás anticipamos. Nuestras teorías sobre la supervivencia orgánica en entornos de alta radiación necesitarán una revisión completa. Afuera, Sara levantó la mano saludando. Casualmente hacia el domo de observación los sirios podían ver su rostro a través de su visor. Sus ojos brillaban con diversión como para decir esto es todo lo que tienen. La ola envió una onda de choque a través de los aeranos. La voz metálica del Dr. Zell Tark rompió el silencio. Prepárense para la descontaminación y la recuperación. Necesitamos reunir todos los detalles posibles de este fenómeno.
El teniente Cain acaba de redefinir nuestra comprensión de la resistencia biológica como contención de la cámara. El escudo comenzó a bajar señalando el final del experimento. Sarah se dirigió de regreso a la entrada a su paso tranquilo y los aeranos no volverían a ver a los habitantes de la muerte de la misma manera. Esto era solo el comienzo de un viaje que sacudiría los cimientos de su comprensión científica y su percepción de la humanidad. Cuando la teniente Sarah Cain se acercó a la entrada de la zona explosiva, los científicos asirios ya habían activado el protocolo de descontaminación en la sala de control. Unos brazos mecánicos gigantes descendieron rociando una fina niebla diseñada para neutralizar las partículas de radiación persistentes dentro del domo de observación. Los científicos alienígenas apenas podían apartar la vista de las pantallas donde las lecturas de los signos vitales de Sarah seguían mostrando un nivel de estabilidad que desafiaba toda lógica biológica conocida. El Dr. Sarr, el científico principal, miró a su equipo. Sus grandes ojos oscuros, que generalmente reflejaban la calma de un científico desprendido de sus experimentos, estaban abiertos con incredulidad. Había dedicado su vida a estudiar la resiliencia en las innumerables especies de la galaxia y, sin embargo, aquí estaba un humano. Un habitante de la muerte desafiando toda la sabiduría convencional sobre la resistencia biológica. Los niveles de radiación que Sarah acababa de soportar habrían reducido a cualquier Ciran o cualquier especie conocida a un montón de tejido carbonizado en simples segundos. Sarah entró en la cámara de descontaminación, permitiendo que la niebla se asentara en su traje antes de quitarse el casco. Su piel, intacta incluso por la más mínima irritación, irradiaba una brillo natural saludable mientras las últimas ráfagas de aire de descontaminación la cubrían. Hizo un gesto con la cabeza a los científicos que la observaban desde detrás del grueso cristal de observación. Una pequeña sonrisa burlona insinuando su diversión cuando finalmente salió de la cámara de descontaminación. Un murmullo recorrió la sala de control. Los sirios intercambiaron miradas. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y algo cercano a la reverencia. Sarah caminó hacia ellos sin prisa, con una gracia, su mirada firme mientras se encontraba con los ojos curiosos del Dr. Sarr, el teniente Cain. El Dr. Sarr comenzó, con su voz temblando levemente. Estamos asombrados por su resistencia. Los niveles de exposición a la radiación que acaba de soportar habrían sido fatales para cualquier especie conocida. ¿Cómo es que Sarah le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora? No es magia, Dr. Sarr, dijo. Su voz era suave pero firme. Los humanos han pasado generaciones que se adaptan a condiciones extremas y el medio ambiente de la Tierra está lejos de ser suave entre la radiación natural, las intensas tormentas solares y todo lo demás que nuestro planeta nos arroja. Los humanos han evolucionado para soportar más que la mayoría, pero medimos niveles de radiación que deberían afectar la integridad celular. Otro científico intervino. Su voz temblaba de miedo y fascinación. Sus células deberían haberse deteriorado. Sarah asintió pensativamente. Las células humanas son increíblemente adaptables. Por supuesto, no somos inmunes al daño, pero nuestros cuerpos tienen mecanismos de reparación robustos. Y el entrenamiento ayuda. Hizo una pausa como si estuviera sopesando sus palabras. Cuidadosamente. En la Tierra lo llamamos endurecimiento. Es una mentalidad tanto como un acondicionamiento físico. Los aeranos escucharon y transmitieron. Las palabras de Sarah insinuaron una profundidad de adaptabilidad humana que iba más allá de la mera biología. Insinuando algo mental. Algo más elusivo pero profundamente. Su poderosa resiliencia no se trataba solamente de sobrevivir a entornos físicos, sino que era una mentalidad, una actitud que aceptaba el riesgo, el dolor y lo desconocido. El Dr. Cellar le hizo un gesto a Sarah para que se uniera a él en el área de informes donde podrían documentar su experiencia de manera más formal. La habitación era espaciosa e impecable, llena de equipos que zumbiban suavemente y registraban cada detalle. Una vez sentados, el Dr. Sarr activó una pantalla holográfica donde apareció un modelo digital del cuerpo de Sarah que giraba lentamente mostrando todos los datos capturados durante el experimento. El teniente Cain, el Dr. Sarr, dijo, su tono cambiando a uno de desapego científico. Hemos observado algo
Inusual en sus datos, específicamente relacionado con su respuesta celular a la radiación. Hizo una pausa y miró a sus asistentes que observaban con los ojos muy abiertos. Sus células exhiben capacidades de reparación acelerada diferentes a todo lo que hemos registrado antes. Los humanos han desarrollado capacidades específicas, adaptaciones que permiten una recuperación tan rápida. Sara inclinó la cabeza. Pensativamente, no exactamente en la Tierra estamos constantemente expuestos a bajos niveles de radiación del medio ambiente con el tiempo. Nuestras células han desarrollado mecanismos para reparar daños en casos extremos. Los humanos pueden entrenar sus cuerpos para tolerar niveles más de lo normal, pero lo que experimenté allí, hizo un gesto hacia la zona de la explosión, está más allá incluso de mis expectativas. El Dr. Sar se inclinó más cerca. Su fascinación está creciendo, así que hay un Component mental N2. Resiliencia. Sara se encogió de hombros modestamente. Los humanos han aprendido que la supervivencia no se trata solo de resistencia física, se trata también de disciplina mental. El miedo y el pánico pueden ser tan mortales como cualquier fuerza externa, y cuando enfrentamos situaciones como esta, entrenamos nuestras mentes así como nuestros cuerpos. Es parte de nuestra cultura, nuestro entrenamiento. Los asirios intercambiaron miradas. Sus expresiones una mezcla de admiración y escepticismo. Para los asirios, esta cualidad humana, esta extraña combinación de adaptabilidad y determinación, era nada menos que extraña. Siempre habían visto el universo a través de una lente de precaución, minimizando los riesgos y valorando la estabilidad. Para Sara, hablar de aceptar el peligro, incluso prosperar en él, era casi incomprehensible. Uno de los científicos más jóvenes levantó una mano temblorosa. Teniente Cain, diría que todos los humanos comparten esta capacidad de supporter. Sara consideró la pregunta. No. Todos. Cada persona tiene diferentes fortalezas. Pero los humanos como especie tienden a estar a la altura de los desafíos. Tenemos una frase en la Tierra: la necesidad es la madre de la invención. Cuando nos enfrentamos a situaciones extremas, nos adaptamos porque tenemos que hacerlo. Y, a veces, incluso encontramos formas de prosper. La frase parecía desconcertar a los Eranos. El traductor del Dr. Sar trabajó horas extra para explicar el concepto, pero estaba claro por sus expresiones que era una noción difícil de entender para ellos. Sin embargo, parecían aceptarla, asintiendo lentamente mientras digerían sus palabras. El informe continuó con el Dr. Sar y su equipo lanzando preguntas a Sara, ansiosa por aprender cada detalle sobre la adaptabilidad humana. Sara respondió con paciencia, compartiendo historias de los entornos hostiles de la Tierra, el ingenio humano y las tácticas de supervivencia que parecían extrañas e inspiradoras para la Area. Habló del entrenamiento en condiciones agotadoras. La resiliencia psicológica de la camaradería humana y la confianza mutua son factores que contribuyeron a la supervivencia de la especie y al éxito en condiciones duras. Al final de la sesión, los Zans habían acumulado un tesoro de datos y el Dr. Sar se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos. Su respeto por los habitantes de los mundos de la muerte había crecido exponencialmente. Antes los había visto como curiosidades, incluso amenazas potenciales, pero ahora los veía como aliados increíbles. Tal vez la única especie sea capaz de navegar por las regiones más peligrosas de la galaxia con relativa facilidad. El Dr. Selar finalmente rompió el silencio. Su voz se tiñó de algo que sonaba a gratitud. Teniente Kane. Gracias. Ha compartido un conocimiento que cambiará para siempre nuestra comprensión de la resiliencia. Usted y su gente poseen algo extraordinario. Sara sonrió al percibir la sinceridad en sus palabras. Estamos todos en este universo juntos. Si los humanos pueden contribuir, entonces me alegra compartirlo. ¿Qué? Sabemos. Mientras Sara se preparaba para salir de la sala de informes, los científicos sirios la observaban. Cada uno de ellos contemplaba lo que habían presenciado a los Aerans. Sarah Kane representaba un nuevo tipo de aliado,
uno cuya fuerza no residía solo en la resistencia física, sino en un espíritu inquebrantable. Era una fuerza que no habían encontrado antes y los intrigaba y los humillaba. Fuera, las estrellas de Kame y Six brillaban intensamente como si reflejaran el respeto recién descubierto entre las Dos. especies. Sara miró hacia atrás a las instalaciones sabiendo que este experimento había hecho más que simplemente probar sus límites. Había abierto las puertas al entendimiento mutuo y tal vez incluso a un futuro de exploración compartida. Los Zans continuarían su investigación, pero ahora entendían que la resiliencia era más que biología. Fue un testimonio de la fuerza de voluntad, de la adaptabilidad y de la negativa del espíritu humano a rendirse incluso ante las condiciones más extremas y, cuando se despidieron de Sarah Kane, la habitante del mundo de la muerte, los sirios sabían que nunca volverían a mirar a los humanos de la misma manera.